Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y les hablaremos un poco sobre lo que es el síndrome de Marfan de la materia de Bioquímica 1, impartida por el profesor Eduardo Armienta Aldana. Los integrantes del equipo son Quiñones Estarra Yaqui, Juan Carlos Soto Amador y su servidora Ingrid Mitzel. Se le denomina síndrome al conjunto o grupo de síntomas y signos que revelan la alteración de una función somática relacionados unos con otros por medio de alguna peculiaridad, ya sea anatómica, fisiológica o bioquímica del organismo que caracterizan una enfermedad. Esto implica una hipótesis sobre el trastorno funcional de un órgano, un sistema orgánico u un tejido. ¿En qué consiste el síndrome de Marfan? Este síndrome es una enfermedad sistémica o desorden hereditario del tejido conectivo, caracterizada por una combinación variable de manifestaciones cardiovasculares, musculoesqueléticas, oftalmológicas y pulmonares. El tejido conectivo es el que hace que todas las partes del cuerpo se mantengan en su lugar y ayuda a controlar el crecimiento del cuerpo. Historia e identificación de los primeros casos. En 1896, el médico francés Antoine Bernard Guin, también conocido como Marfan, describió las manifestaciones esqueléticas más notables del síndrome que llevan su nombre. Él bautizó la afección dolicostenomelia como extremidades largas y delgadas. También le dio el nombre de patas de araña. En 1902, Achard rebautizó dicho estado con el nombre de aracnodactilia. Marfan presentó el caso de una niña de 5 años en la Sociedad Médica del Hospital de París, con extremidades y dedos desproporcionadamente largos, conocido como lo que ya dijimos como patas de araña o aracnodactilia. En 1912 se describió las observaciones necrópsicas en el caso de un niño de 2 meses y medio que falleció con síntomas cardíacos y presentaba dilatación generalizada del corazón y presencia en el agujero oval. Se sabe que aproximadamente una de entre 5,000 personas tienen este síndrome. Esto incluye a hombres y mujeres de todas las razas y de todos los grupos étnicos. Este síndrome puede ser hereditario, como ya había sido mencionado anteriormente. Esto quiere decir que heredan la mutación de un padre que tiene el síndrome de Marfan. El diagnóstico para este síndrome es prenatal genético. Es posible para las familias en las que se ha identificado esta mutación. Su modo de herencia es autosómica dominante, de manera que el riesgo de que un hijo de un padre afectado o una madre afectada padezca esta enfermedad, este síndrome, sería del 50%. Las principales características de este síndrome son cambios esqueléticos, extremidades largas y delgadas, reducción visual como consecuencia de luxación del cristalino, ectopía lenticular y aneurismas aórticos. Características generales del síndrome. Está lo que se llaman los cambios esqueléticos, se dan las extremidades largas y delgadas, pues ya lo llamado aracnodactilia. También está la reducción visual como consecuencia de luxación del cristalino, la ectopía lenticular, y pues al final pues están los aneurismas aórticos. Entrando un poco más en por qué es causado este síndrome, se sabe que es causado por un defecto, o sea, una mutación en un gen denominado FBN1, en el cromosoma 15q21.1, una proteína constitutiva de la túnica media aórtica, células ciliares, periósteo y piel, el cual codifica para la fibrilina 1, una proteína que forma parte importante y fundamental del tejido conectivo. Esta mutación crea diferentes características del síndrome. Gen de la fibrilina 1, FBN1. El gen de la fibrilina 1 consta de 65 exones y está localizado en el cromosoma 15q21.1. Codifica la proteína fibrilina 1, que es un componente importante de los tejidos conectivos elásticos y no elásticos, y es la principal proteína de un grupo de microfibrillas del tejido conectivo que son esenciales para una normal fibrilogénesis elástica. El gen FBN1 se caracteriza por tener varias secuencias ricas en cisteína, homólogas al factor de crecimiento epidérmico. Principales áreas del cuerpo que se ven afectadas.
Este síndrome afecta el tejido conectivo, principalmente a los pulmones y a la aorta. También afecta el sistema esquelético, que serían todos los huesos que conforman el cuerpo. La enfermedad se da por un problema en el gen de la proteína fibrilina, que es la que se encarga de que el sistema conectivo funcione correctamente. Crea alargamiento en los huesos, como se había mencionado. La mayoría de las personas con este síndrome tienen problemas de corazón y los vasos sanguíneos, tales como debilidad en la aorta o fugas en las válvulas cardíacas. También pueden tener problemas con los huesos, los ojos, la piel, el sistema nervioso y los pulmones. En la siguiente imagen se muestra cómo la aorta se ve dilatada, hundimiento en el pecho, movimiento del cristalino y una enfermedad en las manos que se llama aracnodactilia. Criterios médicos. Los criterios clínicos para su diagnóstico fueron propuestos en Bélgica en 1995 y se delinearon en Davos, Suiza, un año más tarde. El manejo de estos criterios clínicos debe tener una evaluación familiar y multidisciplinaria, de modo tal que para definir este diagnóstico pues se debe observar principalmente en un familiar pues, que debe de tener criterios mayores y menores. Los criterios mayores pues se encuentran que serían pectus carinatum, pectus excavatum severo, escoliosis mayor de 20 grados o espondilolistesis, que es reducción de la extensión del codo menor de 100 a 170 grados, pie plano, construcción del acetábulo, y pues los criterios menores serían pectus excavatum moderado, hipermovilidad articular, paladar alto, apiñamiento dentario, dimorfismo cráneo-facial. Sistema ocular. El sistema ocular está conformado porque puede ser un criterio mayor o dos menores. El criterio mayor puede ser subluxación de cristalino y los menores pues la córnea plana, medida por queratometría, incremento de longitud axial del globo ocular, la miopía, hipoplasia del iris o del músculo ciliar que causa miosis. El sistema respiratorio basa con un solo criterio, ya sea mayor o menor. El criterio mayor pues son lo que sea disección o dilatación de la aorta ascendente. En los criterios menores, pues prolapso de la válvula mitral con regurgitación o sinesta, dilatación de la arteria pulmonar principal en personas con edad inferior a los 40 y calcificación del anillo mitral en personas de menos de 40. Y pues la dilatación o disección de la aorta torácica descendente o de la aorta abdominal en personas de menos de 50 años. El sistema cardiovascular, ese pues es solamente un solo criterio que sería menor, que es neumotórax espontáneo, burbujas o bulbos apicales. Pues el piel y tegumentos, pues solamente también un solo criterio, que serían los menores, que es ya espontáneo, es algo más leve, no asociadas a cambios de peso o al embarazo. Hernias recurrentes o incisionales. Historia familiar o genética. Es solamente un criterio que pues, es el mayor, que tener padre, madre, hermano o hijo con diagnósticos de este síndrome presentan presencia de la mutación pues, de la fibrilina 1, conocida como causa del síndrome, presencia de un haplotipo adyacente en el gen, ya mencionado, que es la fibrilina 1, transmitido por medio de un familiar con el diagnóstico inequívoco del síndrome. Pues en el diagnóstico pues está lo que sería la tope del cristalino. Esta enfermedad rara y es a menudo debido a las lesiones traumáticas o debido al origen genético. En el síndrome de Marfan puede causar a veces lentejas ectópico. Las siguientes enfermedades oculares también pueden llevar a lentejas ectópicos, que serían la glaucoma congénito, retinitis pigmentosa, cataratas hipermadura, la alta miopía y pues aneurisma aórtico. El aneurisma aórtico es enanchamiento de las paredes de la arteria. Los signos y síntomas del síndrome de Marfan pueden ser diferentes en cada paciente, lo cual dificulta el diagnóstico. La siguiente es
diagnosticar el síndrome. Un examen físico y estudio de antecedentes médicos. Incluye información sobre los antecedentes familiares de la enfermedad. El médico puede escuchar el corazón con un estetoscopio. Esto se denomina auscultación, que es la exploración de los sonidos producidos en los órganos. Los médicos pueden escuchar todo sonido normal producido en el corazón por medio del estetoscopio. La ecocardiografía permite ver el funcionamiento de las válvulas, el movimiento de la pared del corazón y el tamaño general del corazón. La topografía computada es una técnica radiográfica que emplea una computadora para crear imágenes transversales del cuerpo, en este caso de la aorta. La resonancia magnética es un estudio que permite a los médicos ver el interior del cuerpo sin realizar una intervención quirúrgica. Produce imágenes detalladas del corazón y de la aorta. ¿Cómo se da este síndrome? La mayoría de las veces este síndrome se da por herencia. Si alguna de las dos personas que están en la pareja tiene síndrome de Marfan, tiene el hijo que vayan a tener su pareja, tiene el 50% de tener ese síndrome o no. Otro de los casos que se puede dar es que una pareja querer tener hijos a una edad avanzada. Una edad avanzada se puede considerar de los 40 años en adelante. Buenos días, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y venimos a hablar con el maestro en Ciencias Ernesto Armienta Aldana sobre lo que sería el síndrome de Marfan. Él nos va a dar una breve introducción de lo que sería esto. Igual nosotros vamos a hacer una serie de preguntas en las que él nos va a contestar. Pues principalmente, ¿qué es el síndrome de Marfan? El síndrome de Marfan es un tipo de las patologías o síndromes de origen del tejido conectivo. El tejido conectivo es uno de los principales, forma parte de los 4 tejidos que conforman el cuerpo humano. Este tejido se compone de lo que es una matriz extracelular, que a su vez está conformada de una sustancia fundamental, que son una mezcla de proteínas y carbohidratos, una serie de fibras, que pueden ser de colágeno, reticulares y elásticas, que es igual, glucoproteínas o proteína, y células fijas y móviles. Específicamente, el síndrome de Marfan es una enfermedad autosómica dominante, de herencia. Por lo tanto, tiene un 50% de probabilidad de que sea transmitida en generación en lo que son los portadores. Esta enfermedad ataca a ambos sexos sin distinguir, principalmente. Pero en un 25% de los casos tiene su origen de una mutación de nodo. Vamos a hablar específicamente qué es. Esta patología se debe a un problema que hay en las fibras elásticas del tejido conectivo. El tejido conectivo, las fibras elásticas son las que les permiten dar el estiramiento y la distensión correcta a los tejidos en donde se encuentran. En este caso, las fibras elásticas se conforman de 2 componentes. Una proteína que se llama elastina, que es la que le permite la elasticidad, y un glucoproteína que se llama fibrilina o fibrillina. Esta glucoproteína tiene la cualidad de organizar a la proteína elastina para que se pueda aglomerar y pueda darse el estiramiento en los tejidos. ¿Qué pasa en esta patología? En esta patología hay una mutación de un gen que se llama PBN1, que se encuentra en el cromosoma 15, brazo largo, que codifica para la producción de este glucoproteína, que es la fibrilina. Al no estar presente este gen o mutado, se produce en bajas cantidades o no se produce esta glucoproteína. Por lo tanto, las fibras elásticas no se organizan y no se forman anormalmente, lo que ocasiona que no se puedan extender o distender los tejidos que los conforman. Y es ahí donde tiene la patología. Esta patología afecta principalmente lo que son huesos, corazón, pulmones, vasos sanguíneos, sistema nervioso y ojos, entre otros factores. ¿Tiene? Bueno, pues ya que conocí una breve introducción,
O sea, ¿qué causas son las que darían este síndrome? Bueno, la herencia autosómica dominante es cuando alguno de los padres, ya sea el padre o la madre, es portador de esta enfermedad con un gen que tiene alelo dominante. Al formarse lo que es el cigoto, o el nuevo individuo, lo que va a ser el niño en el futuro, pues contrae este gen defectuoso que produce la fibrilina. Y no la produce por lo tal, o la produce en cantidades muy malas, por lo cual no se pueden organizar la proteína elastina y no ocurre la elasticidad. La otra causa que lo puede llegar a provocar es que desgraciadamente te toca, cuando se junta el cigoto, hay una mutación de ese mismo gen que se encuentra en el cromosoma 15, en el brazo largo, sin necesidad que sea transmitido por alguno de los padres. Tiene una incidencia en promedio de 1 en 10.000 nacidos vivos aproximadamente. Y pues, ¿háblenos sobre la incidencia o...? Las características principalmente. Donde realmente hay que tomar en cuenta es el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón y los vasos sanguíneos, el tejido conectivo que se encuentra en esa zona, obviamente las fibras elásticas juegan un papel muy importante en lo que es la distribución de la sangre para que se lleve a cabo correctamente. Obviamente, al haber esta elasticidad y al no haber esa elasticidad como debe ser, que causa dilatación aórtica o aneurisma, causa separación de las capas de la aorta, que puede causar que se resgaje y por siguiente una disección aórtica. O sea, en pocas palabras, se rompe. O sea que las personas que tienen este síndrome están expuestas a sufrir una ruptura de la aorta. Por consiguiente, mueren fácilmente. Por eso hay que tener cuidados en ese sentido. Otra característica muy importante es en los huesos y las articulaciones. La fibrilina no solamente participa en la organización para la estabilidad de la elasticidad de la elastina, también participa porque controla un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento beta. Y al haber bajas cantidades de este glucoproteína, que es la fibrilina, se producen grandes cantidades de este factor de crecimiento, lo que provoca que crezcan el crecimiento, todo lo que son tejidos que se correlacionan con el tejido conectivo, y entre ellos son el hueso y las articulaciones. En el hueso y las articulaciones, ¿cuáles son las características clínicas que va a presentar el paciente? Generalmente tiene largos brazos y manos, tanto de extremidades superiores como inferiores, tiene pie plano, dedos largos de las manos, tiene escoliosis, llega a presentar, hunde el pecho, sobresale, entre otras características que tengan que ver con el sistema esquelético. Otra característica importante que hay que tener mucho cuidado a los pacientes que presentan este síndrome, obviamente aparte del corazón y los vasos sanguíneos, son los pulmones. Circundante a los pulmones, obviamente también hay tejido conectivo. Por consiguiente, hay fibras del tipo elástico. ¿Y qué pasa? Que puede ocasionar asma en los pacientes que tienen este síndrome o colapso pulmonar súbita, que también puede provocarle la muerte prematuramente. También hay que tener cuidado con en el ojo se presentan algunas características patológicas en estos pacientes, como miopía severa, cataratas o desprendimiento de retina, entre otras cosas. Y también tenemos que afecta al sistema nervioso central. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos aconsejaría el tratamiento? El tratamiento puede ser variado dependiendo de las características clínicas que les mencioné, qué tipo de daño en el hueso, articulaciones, corazón, vasos sanguíneos, pulmones, ojos, sistema nervioso central. Hay que hacer una valoración previa de todas estas características que podrían presentar los pacientes que tienen síndrome de Marfan. El primer caso que hay que llevar a los pacientes que tengan síndrome de Marfan es ir a consejo genético. Hay que advertirles a los padres la recurrencia en futuros hijos que pudieran llegar a tener esta patología y también enseñarle al paciente que él también puede transmitir la enfermedad en un futuro a sus hijos. Es lo primordial en cualquier enfermedad genética de este tipo y de todos los demás tipos. Un consejo genético que le oriente si puede recurrir, si puede heredar esa enfermedad a sus hijos o si puede llegar a tener otro hijo con esas patologías. Muy importante, ¿no? En este caso, los parientes, a los
familiares, tanto a él como a los padres, se recomienda que si quieren tener más hijos, hay técnicas de reproducción asistida que le puedan ayudar a evitar ese tipo de problemas en el futuro. Ahora bien, la prevención de las complicaciones. Por regla general hay que hacer una revisión anual, tanto en ortopedia, por las características de los huesos y articulaciones, tanto cardiovascular y oftalmológica, para evitar los problemas que le pudieran llegar a ocasionar a estas personas, porque obviamente puede haber una ruptura de la aorta prematura, lo que le ocasionaría la muerte. Estos pacientes siempre se tienen que estar checando, no llevar una actividad muy ajetreada o algo que pudiera sobreestimular el flujo sanguíneo, y como no se pueden expandir vasos, pulmones y lo que es el corazón, pues obviamente provocaría una ruptura por lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido con estos pacientes. Obviamente apoyo psicológico por las características morfológicas que tengan, tal vez hay que, tanto a padres como al niño, hay que, por las características, huesos largos, extremidades superiores e inferiores, dedo, algo que lo pudiera afectar por las características que pudiera llegar a presentar. Y obviamente la fisioterapia, porque como hay escoliosis o otras anormalidades de huesos y articulaciones, pues obviamente se tienen que estar tratando ese tipo de daños. Ok. Pues yo estaba leyendo que había criterios mayores y menores, que en los cuales, los que ya comentó usted, que sería cardiovascular, creo que pues el ocular, creo que es de piel y tegumentos, decían que de cuenta que podrían tener alguno de esos criterios. No sé, más o menos así como... Bueno, lo que pasa es que como cualquier síndrome de trastorno, no siguen una pie de la letra o una norma específica de daño. Pueden presentar variables desde muy severo a moderado severo, severo, normal y tranquilo. Entonces en ese criterio es el que se deben de hacer, por eso los reportes anuales o las revisiones anuales, para que el médico vaya valorando esos casos y que no llegue a muy severo, pues sí puede ocasionar la muerte a los pacientes que presentan estos síndromes. Pues sería todo, muchas gracias, doctor.